van y vienen, digamos, giran, mejor dicho, en el mismo círculo, ¿no? No sé qué está pasando, Vladimir, qué piensas al respecto. Ojo, Bueno, yo no quiero Sergio. criticar a Guaidó Ujú. en ese sentido, Claro, claro. porque, pero bueno, porque yo sé que hay muchas veces que, pero justamente es lo que está reclamando la población venezolana, ¿no? Quiere Sí. más acciones y por esto es que a veces cuando ven este tipo de declaraciones que giran en torno a lo mismo, la gente dice, porque lo vemos día a día, bueno, es más de lo mismo, bla, 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 no dicen nada. ¿Qué piensas, Vladimir? Un poco analizando esto. Bueno, Sergio, lo hemos hablado acá. Yo creo que Guaidó está entrampado por el propio Estado criminal. Yo creo que Guaidó también es víctima de una estructura que va mucho más allá de las capacidades que puede tener él como presidente encargado de Venezuela. Eso hay que reconocerlo. Es triste, es doloroso, es duro, pero es la realidad, porque el presidente Guaidó, aunque sea presidente interino, aunque sea reconocido por 60 países, aunque sea reconocido por la mayoría del país o de los venezolanos, la realidad es que no tiene capacidad de maniobra, sobre todo internamente. Sí. Puertas afuera sí, pero internamente no la tiene. No, pero Entonces, uh-huh, internacionalmente tampoco, Vladimir, porque sí, efectivamente vemos lo que ocurre con muchos venezolanos en diferentes partes del mundo y la acción de los embajadores es cuesta arriba, o sea, o es poco lo que pueden hacer y también, yo debo reconocerlo, son personas que prácticamente están solas, o sea, son embajadores, delegados y ya, no tienen, digamos, un departamento o un equipo con el cual puedan maniobrar. sí. Lo sé porque conozco varios de ellos que están haciendo ese trabajo. Y otros quizás, bueno, le dan prioridad a unas cosas y otros temas han sido abandonados por parte de Claro. delegaciones, ¿no? Sí, es muy difícil. Algunos incluso dentro del chavismo se habla de la oposición como una especie de cascarón vacío y es algo que me molesta mucho escuchar, pero he tenido esa información en la cual pues ellos se burlan incluso diciendo, bueno, ellos pueden decir que tienen los cargos que les dé la gana tener, pero en términos prácticos no tienen cómo accionar. No estoy diciendo que todo sea blanco-negro, hay grises, hay matices. Por Claro. ejemplo, el que todavía tengamos Citgo es un logro de la presidencia interina de Guaidó. El que tengamos miles de millones de dólares bloqueados en contra del régimen es un logro de la presidencia interina de Guaidó. El que tengamos activado un TIAR es un logro de la presidencia de Guaidó. Ojo, ustedes me dirán, bueno, Vladimir es bipolar porque un martes lo defiende y otro martes lo critica o lo No, pero tira a es que no se matar. trata de defender o criticar, ¿verdad? Sí, Yo creo que hay algo bien importante. La gente es impresionante y dice que si uno habla bien de Guaidó, entonces uno es un Guaidó lover. Si uno habla claro. mal de Guaidó, entonces uno es un Guaidó hater. O sea, Sí, yo creo que no se trata de eso. Somos periodistas y nosotros estamos sí. aquí para, para hacer oposición de todo. Y yo, por supuesto, cuando veo que Guaidó hace algo mal, Guaidó o su equipo hace algo mal, hay que criticarlo. Por Y supuesto cuando que sí. hace algo bueno, por supuesto que hay que aplaudirlo. Tú lo acabas de decir, el tema de Citgo, creo que es uno de los avances más importantes que ha tenido el equipo de Guaidó, es verdad, es verdad. Si no, hubiésemos perdido totalmente Citgo Hace rato el ya. día de Ujú. mañana y el día de mañana, cuando llegue a acabarse este régimen, pues no tuviéramos ni siquiera la principal empresa petrolera en Estados Unidos. Y lo importante es que en el día de ayer incluso Estados Unidos ratificó las medidas de protección de activos, incluyendo Citgo. Yo creo que es Sí, importantísimo eso, sí, ¿no? el asunto está en que, por supuesto, los venezolanos, y también entiendo nuestra postura, queremos una resolución a este conflicto ya. El No la- asunto está, Sergio, en que tú lo conoces muy bien y mejor que muchos de nosotros porque tú tienes muy buenos informantes. El asunto está en que no se ve la solución. El asunto está en que no se ve ni siquiera el camino para llegar a la solución. Esa especie de triada que se manejó durante tanta fuerza, que era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, incluso ya eso no se siguió escuchando ni de la viva voz del propio Guaidó, y eso demuestra, y es triste, pero insisto, demuestra que, que estamos entrampados, hemos caído en una trampa y además es una trampa muy peligrosa porque en la cual hay que sumar también a grupos opositores que forman parte del primer anillo de seguridad del régimen y lo hemos hablado acá. Lo que está ocurriendo en términos de corrupción, de tráfico de influencia, entre otras cosas, pues son elementos que nos pegan muy duro y más cuando comenzamos a sumar elementos internacionales que tienen que ver con Venezuela también y justamente lo de la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, que es una gran interrogante para muchos, diciendo, bueno, perdemos a un gran aliado como Argentina, porque en la lucha por la libertad en Venezuela, Mauricio Macri fue determinante. Totalmente, Y totalmente. entonces, pues, el perder un país como Argentina, aunque yo sé que ganamos Bolivia y ganamos Uruguay, a veces suena chocante decir lo que voy a decir, pero los países en términos políticos y en términos de poder no son iguales todos. No es uno a uno, la relación no es uno a uno.
y Argentina pues tiene un peso muy específico, igual que México, igual que Chile, igual que Colombia e igual que Brasil. Son los países más pesados políticamente hablando. Entonces, el perder una Argentina que, por cierto, Sergio, recordaba, y una cosa increíble, hace 4 años, para ustedes que seguramente no conocen o no han venido siguiendo lo que ha ocurrido en Argentina, hace 4 años, Sergio, a Mauricio Macri, un día como hoy, le tocaba recibir la banda presidencial por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Y a ustedes, amigos que están conectados, les cuento cómo actúa actúan individuos que son asociados a los estados criminales como el venezolano. Cristina Fernández de Kirchner decidió no entregarle la banda presidencial a Mauricio Macri, decidió ni siquiera estar en el acto de juramentación. Algo que debería hacer en cualquier república, porque uno de los problemas que tiene el comunismo en el mundo es que para ellos perder el poder es casi que perder la vida. Ese es el problema cuando no estamos en modelos democráticos, a diferencia de acá. Ustedes recordarán cuando Obama le entregó la banda presidencial al presidente Donald Trump, estuvo en la juramentación del presidente Donald Trump, incluso Hillary Clinton estuvo junto a su esposo Bill Clinton en la juramentación de Donald Trump. Entonces, bueno, 4 años después, Sergio, qué interesante la lección que se está recibiendo hoy día en la Argentina, y es que Mauricio Macri le está devolviendo la banda presidencial. No digo Cristina Fernández en términos formales, Pero pero casi. sí, en términos informales así es, pero casi, porque muchos ya comienzan a decir que Alberto Fernández es una especie de marioneta, y hay un buen ejemplo de eso, práctico. Normalmente, vamos a asumir que Sergio y yo nos lanzamos a candidatos a presidente y vicepresidente, y Sergio va a ser el presidente y yo el vicepresidente. Lo natural es que Sergio aparezca en declaración pública nominándome a mí como su compañero de fórmula. Bueno, resulta que fue al revés en Argentina. Aparecí yo como candidato a vicepresidente, es decir, quién iba a ser mi candidato a presidente. Eso habla muy mal de cómo se comienzan las cosas en términos de gestión política, así que estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en la Argentina en los próximos 4 años Bueno, pero también. ya Alberto Fernández ha dado, digamos, sus pasos hacia donde realmente quiere ir con decisiones que se han ido tomando, eh, pero en lo interno creo que va a tener un camino bastante cuesta arriba, va a tener que acercarse aunque no lo quiera. Él ya ha dicho que no lo va a hacer, pero igualmente creo que va a tener que acercarse más al Fondo Monetario Internacional, eh, que digamos es como el oprobio de los pueblos comunistas, ¿no? Que Sí. no les gusta, pero va a tener que hacerlo porque efectivamente se va a enfrentar a una crisis económica muy fuerte y tener que Sí. enfrentar un alza del dólar que está también cada día pues, subiendo más y Y más. es un punto determinante, Sergio, porque fíjate que pensando en los países, en nuestros países al momento de rescatarlos, un Nicaragua, un Venezuela, un Cuba, comparándolo con Argentina, que es muy distinta, por supuesto, pero una Argentina que recibe Macri con 12 años de kirchnerismo, que la recibe endeudada, que la recibe sumamente golpeada, pues comienza a implementar unas medidas que, por supuesto, sí eran neoliberales, unas medidas que se supone que tenían que haber generado unos resultados que no resultaron, y hoy día Alberto Fernández está recibiendo un país quebrado, sí hay que reconocerlo. Lo que tú decías, el dólar aumentó en la era de Macri 537%, la inflación está por el 55%, la pobreza está casi que entre los 40 y 50%, es decir, no es cualquier cosa lo que está No, pasando. Y ante esa realidad, pues uno se pregunta cómo ser efectivo a la hora de rescatar un país como los nuestros. ¿Qué hay que hacer? Porque te digo algo, ¿qué es lo que creo yo que va a hacer Alberto Fernández durante estos 4 años? Es muy fácil para estos gobiernos, no estoy diciendo que el de Alberto Fernández es un gobierno comunista, pero bueno, está Cristina detrás de él. Es muy fácil endeudar el país económicamente siempre y cuando tú mantengas alto el gasto público para seguir comprando la conciencia. Tú sigues dando bonos, sigues congelando los servicios públicos, no importa, el que viene luego, pues que se las arregle. Y es que así fue que justamente ocurrió con Mauricio Macri. La decisión fue justamente revertir todo ese gasto social, y ahí están las consecuencias. No lo estoy defendiendo como un todo, yo creo que Mauricio Macri cometió muchísimos errores, pero cuando tú hablas del Fondo Monetario Internacional, dudo que Alberto Fernández logre llegar a un acuerdo efectivo con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario, cuando te entrega dinero, te hace unas exigencias específicas. Entre ellas te dice, tienes que aumentar el transporte público, disminuir el subsidio en los rubros A, B, C, D, y lo hace mucho más complicado. Yo dudo que esto lo logre hacer Alberto Fernández. sí. Vladimir, por cierto que hablando de todo lo que está pasando en Latinoamérica y de lo que ha ocurrido pues, en las últimas horas, hemos visto cómo me impresiona muchísimo, Vladimir,
cómo Bolivia, que era prácticamente un país que nadie había tomado en cuenta, a ver, nos está dando un ejemplo a toda Latinoamérica de cómo manejar las cosas. Me impresiona muchísimo cómo incluso el que era partido de gobierno, el movimiento al socialismo, ha tenido que ceder en algunas cosas, ¿no? Sabemos que no, ahí siempre va a estar la mano de Morales y va a estar la mano de Cuba en todo esto. De hecho, Morales estaba en Cuba supuestamente haciéndose un tratamiento médico. Pero el tema está, miren que yo como, bueno, como venezolano veo lo que ha hecho Bolivia y digo, wow, qué ejemplo tan grande nos ha dado desde todos puntos de vista, o sea, desde lo que fue la actuación de la Fuerza Armada, de incluso de las declaraciones de la Fuerza Armada, de las investigaciones policiales que se han hecho, donde se ha determinado que efectivamente ha habido grupos venezolanos y cubanos presuntamente implicados en la movilización, violencia en las calles, la actuación de la presidenta Yanine Áñez, que incluso dijo que no iba a postularse como candidata en una eventual elección próximamente. A ver, no sé, Vladimir, yo te lo comento porque sé que tú manejas mucho este tema, manejas mucho el tema de Bolivia y el tema de Latinoamérica, y sé que compartes mi punto de vista. Sí. Sí, yo creo algún fenómeno, para mí eso es un fenómeno, que después de 14 años, porque hay que entender que Evo Morales estuvo 14 años en el poder, no son 2 días. Pero lo que es interesante es que después de 14 años, donde se supone que la institucionalidad se revienta, se pulveriza, se hace añicos, después de eso vemos que los miembros de los poderes públicos bolivianos que fueron aliados de Evo Morales, porque hay que decirlo, los militares de los que tú estás hablando protegieron y cuidaron a Evo Morales durante 14 años. El Tribunal Plurinacional de Bolivia, el Movimiento al Socialismo, quien es el que controla la Cámara del Senado en Bolivia, todos eran aliados de Evo Morales, pero pareciera que esta gente entendió que necesitaban reinstitucionalizar el país, que necesitaban darle un peso específico a las instituciones por encima de las individualidades. Y qué interesante la lección que nos está dando Bolivia, y tú lo acabas de comentar. Para los que no lo saben, Yanine Áñez, que es justamente lo que comentaba Sergio, bueno, teniendo la posibilidad de lanzarse como candidata a la presidencia, siendo ahora presidenta interina, no solamente dijo, yo no me voy a lanzar, sino que además dijo, desde el Ejecutivo no vamos a impulsar a ningún candidato. Desde aquí ni siquiera vamos a hacerlo, porque también es muy fácil cuando tú controlas por el poder, pues sencillamente salir y hacer campaña por quien tú quieres para beneficiar, por supuesto, al partido al que tú perteneces. Pues en este caso no está ocurriendo con Yanine Áñez, no está ocurriendo. Incluso lo que vimos con el movimiento del socialismo, tuvo que haber acuerdos internos entre el movimiento socialismo y la oposición boliviana para, primero, aceptarle la renuncia a Evo Morales y, segundo, pues tener también un espacio político que tiene que existir. Por supuesto, si hacemos un paralelismo con Venezuela, algunas personas que son pro diálogo dirían, bueno, vieron que es que hay que cogobernar, vieron que hay que dejarle espacios de poder al chavismo, pero la diferencia fundamental está en que hubo una ruptura de la dictadura que se mantenía en Bolivia. Al momento de romperse la dictadura y al momento de los poderes actuar de manera independiente, que eso es lo que no ha ocurrido en Venezuela, pues a partir de ahí ahora sí nos podemos sentar a hablar de tú a tú, porque cuando tú dabas tu introducción me hacías recordar una frase que tenemos en Venezuela, el guapo y apoyado. Cuando Evo estaba guapo y apoyado, pues no había nada que discutir. Él mismo decía que la separación de poderes era un invento de los yanquis. Pero resulta que la separación de poderes por la que él tanto luchó para que no existiera, es justamente la que permitió que Evo Morales hoy día no esté en el poder. Esas son las diferencias que hay que analizar y por supuesto hay que seguir un buen ejemplo que se está dando allí. No digo que todo sea perfecto, hay muchas críticas sobre Camacho, que va a ser es el virtual candidato de la oposición en Bolivia. Hay muchísimas críticas sobre el tema de la filtración de este audio de quien iba a ser su compañero de fórmula. Yo tengo alguna información sobre el tema, él dice que él no lo filtró, aparentemente sí lo hizo. Es decir, hay cosas, hay juegos sucios como en todo en la política, tristemente, sí. Pero más allá del juego sucio, lo que sí es interesante ver que un país que también uno daba por perdido, que tú y yo de pronto cuando hablamos decíamos, bueno, gana Morales y se acabó. Bueno, es un país que resulta que le ha dado una demostración de civismo, de madurez, que por supuesto ha sido una gran lección y una gran sorpresa para todo el continente americano. Y ojo, esto te lo anclo con otra cosa. Hay un país que no es latino, pero que está en nuestro continente y que está muy cerquita de Venezuela. Y se trata de Guyana.
un país del que nadie habla. Tienes que ver, Sergio, las cifras de crecimiento económico de Guyana. Una cosa sorprendente lo que está haciendo esa gente y en términos de potencia económica lo que va a significar en los próximos 5 años. Entonces, hay muchos países que uno los da por descontado, ¿sabes? Y resulta que son países que están haciendo cosas que hay que voltear a mirar y dejar de vernos el ombligo y dejar de pensar en tonterías, tratar de resolver las una y otra vez y pues comenzar a ver qué podemos tomar de bueno de otros lugares para poderlos aplicar en nuestras casas. Vladimir, gracias, como siempre. Un fuerte Sergio. abrazo. En contacto, recuerden seguir a Vladimir en sus redes sociales, @VladiKissinger. Él está así en su cuenta de Instagram. Y bueno, pendiente también de lo que nos escribe por Twitter. Un fuerte abrazo, Vladimir. Además, Gracias, que se Sergio. conecta siempre en las noches en su Así espacio es. llamado América en Noticias. Así es. Un Gracias. abrazo para ti. Seguro, Dios me lo bendiga. Amén, hermano, igualmente. Amigas, amigos, una pausa y en breve seguimos ya con el final de nuestro programa del día de hoy. Ya venimos.